Emily Grace, una reportera escéptica y marcada por una infancia sin afecto, nunca creyó en ídolos, hasta que una entrevista con Lionel Messi durante la Copa del Mundo la hizo llorar en vivo, frente a millones. La respuesta de él fue simple: solo soy un hijo. Intentando honrar el don que recibí, el silencio que siguió se convirtió en noticia, en el cielo y en la tierra. El video tocó corazones, reavivó la fe y transformó vidas, incluida la suya. ¿Y si el periodismo no se tratara de fama, sino de amor? Emily Grace aprendió temprano a esconderse en el silencio, no por elección, sino por necesidad. En una casa donde los ruidos eran más temidos que bienvenidos, se convirtió en experta en escuchar lo que nadie decía. Su infancia estuvo marcada por espacios grandes y afectos pequeños, por cenas silenciosas y miradas que nunca encontraban las suyas. Su padre, un hombre rígido por las responsabilidades, nunca supo ser refugio. Su madre, consumida por una tristeza crónica, oscilaba entre días de ausencia emocional y otros de irritación inesperada. Emily creció como quien pide disculpas por existir, con los ojos siempre atentos al humor de los adultos, aprendiendo a descifrar silencios, como quien lee entre líneas de un libro sagrado. Así fue como sobrevivió. Había, sin embargo, un lugar donde el tiempo tenía otro ritmo y las palabras venían cargadas de esperanza. En la casa de su abuela materna, Leticia, el mundo adquiría contornos más suaves. Leticia era una mujer de fe inquebrantable, de esas que oran en voz baja como si conversaran con un viejo amigo. Sus dedos arrugados se deslizaban por las páginas de la Biblia con ternura, y cada versículo era una promesa cosida con lágrimas y gratitud. Emily recordaba el olor del pan horneado, el silbido de la tetera y las mañanas en que se despertaba con himnos antiguos murmurados al pie de la cama. Fue allí, en ese refugio del alma, donde aprendió sus primeras palabras de consuelo. Aunque nadie lo vea, Dios sí está mirando, decía Leticia, con una sonrisa que parecía ver más allá de las paredes húmedas de aquella pequeña casa en el interior de Carolina del Sur. Pero los días con la abuela eran breves, intercalados con largos periodos en la casa de sus padres. Y fue en la ausencia de esos pequeños paraísos donde Emily comenzó a escribir. No textos brillantes ni historias elaboradas, solo pedazos de sí misma. Notas en cuadernos escondidos, cartas que nunca serían enviadas, reflexiones que poco a poco se fueron transformando en preguntas. ¿Por qué algunos nacen rodeados de amor y otros aprenden a sobrevivir sin él? En la escuela, Emily era la alumna que nunca faltaba, la que sacaba buenas notas, pero que nadie conocía de verdad. Era como un signo de exclamación en medio de frases indiferentes. Su talento con las palabras llamaba la atención, pero su falta de expresión emocional confundía a los profesores. A los ojos del mundo, era disciplinada, pero por dentro, era una niña que esperaba, cada mañana, un abrazo que nunca llegaría. A los 13 años, su abuela falleció. Emily no lloró en el velorio. Se sentó en uno de los últimos bancos, con las manos cerradas en el regazo y la mirada fija en la cruz de madera al frente. Fue ese día que decidió que el amor dolía, que creer cansaba y que la fe era un recuerdo bonito, pero impracticable. A los 15, escribió su primer artículo para el periódico escolar. Hablaba sobre desigualdad, sobre invisibilidad social, sobre lo que significa ser visto solo cuando uno es problema. El texto conmovió a un profesor, que lo envió a un concurso estatal. Emily ganó, y allí, sin saberlo, fue lanzada al mundo del periodismo, como quien salta de un barco en llamas hacia un agua desconocida. No era vanidad, era necesidad, era una búsqueda. Creía que quizás, al dar voz a los demás, lograría oírse a sí misma. Tal vez, al escribir sobre el sufrimiento ajeno, entendería el propio. Así nació la periodista, de la niña callada que aprendió a gritar con la escritura. Emily Grace no buscaba fama, buscaba sentido, justicia, que nadie más se sintiera tan invisible como ella se sintió. Pero incluso ante los primeros reconocimientos, había dentro de ella una ausencia que ni los premios ni los titulares lograban llenar. Por las noches, sola en su apartamento en Nueva York, aún rezaba en voz baja:
no por fe, sino por memoria. Era como si, al repetir las oraciones de su infancia, trajera a Leticia de vuelta por algunos minutos. Y en esos minutos, Emily volvía a creer, aunque fuera un poco, que Dios todavía escuchaba. Años después, ya graduada y trabajando en una emisora prestigiosa, Emily se haría conocida por sus reportajes de investigación y por su mirada sensible sobre los dramas humanos. Pero su alma seguía en silencio. Un silencio bien entrenado, que no aparecía en cámara ni en entrevistas, pero que gritaba cada vez que apagaba el micrófono. Y así, entre escenarios de reconocimiento y bastidores solitarios, Emily Grace vivió los primeros actos de una vida que aún no sabía que un día sería transformada por una respuesta inesperada de un hombre que nunca pensó admirar, porque, a veces, el eco más profundo no viene de lo que se dice, sino de lo que se escucha en silencio. Emily Grace llegó a la redacción con los ojos brillando, como quien aún carga un ideal intacto. Los pasillos fríos de la emisora neoyorquina parecían menos intimidantes cuando pensaba en la misión que llevaba en el corazón: dar voz a los olvidados, iluminar lo que el mundo prefería ignorar, transformar noticias en puentes, no en muros. Llevaba en su bolso un cuaderno gastado, con frases garabateadas en trenes, reflexiones hechas a medianoche, preguntas que no la dejaban en paz. Una de ellas: ¿dónde está el bien en medio del caos? Otra: si nadie escucha el clamor del justo, ¿quién contará la historia correcta? En los primeros meses, Emily se entregó con intensidad. Aceptaba temas difíciles, investigaba sin miedo, se sumergía en realidades que sus colegas preferían evitar, cubriendo desalojos silenciosos, denuncias ignoradas, abusos ocultos. Empezó a construir un pequeño nombre, uno que, para muchos, seguía siendo solo un rostro bonito frente a las cámaras. Pero detrás de esa apariencia serena había un alma hambrienta de justicia. El problema era que la audiencia no respondía. Sus reportajes más profundos, los que más la enorgullecían, eran ignorados por la mayoría. Mientras tanto, noticias sobre escándalos de celebridades, rumores políticos o tendencias curiosas rompían récords de visualizaciones. Emily empezó a escuchar con frecuencia frases como: «Está bien, pero es muy denso», o «necesitamos algo más ligero, más viral». Con cada nueva sugerencia de simplificación, algo dentro de ella moría un poco. Recordaba las promesas que hizo ante la tumba de Leticia. «Yo voy a contar la verdad que nadie quiere ver». Pero ahora, la verdad parecía demasiado cara y no generaba clics. Una tarde, al presentar un reportaje sobre una comunidad olvidada en los márgenes de Brooklyn, el editor en jefe, un hombre pragmático y experimentado, le dijo: «Emily, el público quiere emoción rápida, quiere entretenimiento. No estamos aquí para hacer caridad. Estamos aquí para entregar lo que se vende». Salió de la oficina con los ojos húmedos, pero no lloró. Como siempre, tragó el dolor. En el ascensor, entre el piso 14 y la planta baja, pensó en renunciar. Pero algo la detuvo. Tal vez el recuerdo de su primer premio escolar. Tal vez la voz de su abuela repitiendo: «Aunque nadie te vea, Dios sí está mirando». En los meses siguientes, Emily cedió. Poco a poco, comenzó a ajustar sus guiones. Ponía títulos más llamativos, usaba música dramática, recortaba partes reflexivas. Sus textos seguían siendo correctos, pero perdieron alma. Era como cocinar sin especias, y el público empezó a notarlo. Curiosamente, cuanto más se alejaba de sí misma, más crecía en visibilidad. La fama llegó de forma sutil: una entrevista, una portada de revista, un premio como joven revelación de los medios. Pero con ella vino la incomodidad de ser aplaudida por algo que ya no reconocía como suyo. Era una impostora premiada, una voz que gritaba lo que se esperaba escuchar, no lo que ella creía. Una noche, tras cubrir un evento de moda que no le significaba nada, Emily entró sola en una iglesia vacía en Harlem. Se sentó en la última banca y se quedó allí, en silencio. No oró, no pidió nada,
Solo respiró. Había algo sagrado en ese cansancio, y allí, en ese espacio sutil entre el desánimo y la esperanza, recordó a la niña que fue algún día, a la Emily que escribía cartas nunca enviadas, a la que soñaba con un periodismo hecho de empatía. A la mañana siguiente, regresó a la redacción decidida a hacer algo diferente. Quería negociar al menos un reportaje al mes que tuviera profundidad, que no buscara clics, sino corazones. Su petición fue rechazada. El editor respondió: hay gente haciendo ese tipo de contenido en Internet. Aquí necesitamos ser rápidos, visuales, comerciales. Emily sonrió, pero por dentro se rompió. Salió de la oficina con pasos firmes y una decisión silenciosa. Si no podía cambiar el sistema desde dentro, tenía que encontrar una brecha, una oportunidad, un momento. Y ese momento llegaría, de forma inesperada, en otro continente, en un campo de fútbol, frente a una figura a la que siempre vio con escepticismo, un nombre que evitaba pronunciar con admiración: Lionel Messi. La invitación para cubrir la Copa del Mundo en Qatar le llegó con dudas. Estuvo a punto de rechazarla, pero algo, tal vez el instinto, tal vez una fe dormida, la hizo aceptar. Aún no sabía que ese evento, pensado para ser solo una cobertura más, se convertiría en el parteaguas de su vida. Porque a veces, Dios responde oraciones con silencio y luego con un micrófono. Emily Grace nunca fue fanática de los ídolos. Creció viendo cómo quienes debían proteger fallaban, quienes prometían justicia se ausentaban y quienes decían amar elegían el silencio. Su corazón se formó entre ausencias y decepciones, y con el tiempo aprendió a desconfiar de cualquier figura que pareciera más grande que la vida misma. Lionel Messi era, para ella, precisamente eso: un nombre demasiado grande, rodeado de adoración ciega, gritos exagerados y titulares entusiastas. Un símbolo de todo lo que había aprendido a cuestionar, no por maldad, sino por defensa. Emily no odiaba a Messi. Simplemente no entendía por qué el mundo lo trataba como alguien especial en un universo donde tantos héroes reales permanecían invisibles. Cada vez que sus compañeros en la redacción celebraban algún logro del jugador argentino, Emily reaccionaba con ironía o con silencio. Solo es otro atleta ganando millones mientras hay gente muriendo en las salas de espera de los hospitales, pensaba. En la oficina se ganó la fama de la que no soporta a Messi. Se volvió casi un chiste interno. A veces ella misma se reía de eso. Pero por dentro había una convicción más profunda, que el mundo estaba anestesiado, hipnotizado por ídolos que nada sabían del dolor real. Así que cuando llegó la invitación para cubrir la Copa del Mundo, la ironía le pareció casi una provocación divina. Era la oportunidad de cubrir el mayor evento deportivo del planeta, con todos los gastos pagados, acceso VIP y posibilidad de entrevistar a las figuras más codiciadas del fútbol. Y ahí estaba él, Messi, en el centro de todo. Emily pensó en rechazar. Ella quería hacer reportajes sobre fe en campos de refugiados, historias de superación lejos de los reflectores. Pero el editor fue claro: eres nuestra mejor reportera. Necesitamos a alguien con profundidad, alguien que no se deje deslumbrar. Esa frase la tocó, no como elogio, sino como responsabilidad. Tal vez, pensó, era su oportunidad de ver más allá del mito, de descubrir si realmente había algo verdadero detrás del número 10 más famoso del mundo. Llegó a Qatar con el corazón dividido, parte profesional, parte escéptica, y aunque no lo admitiera, parte curiosa. La atmósfera era intensa, banderas, himnos, multitudes en éxtasis. Y en medio de todo eso, un hombre callado, discreto, que huía de los reflectores incluso cuando el mundo entero apuntaba hacia él. Messi. Emily lo observaba de lejos. Analizaba sus palabras en las conferencias, su postura en la cancha, su manera de lidiar con la presión. Algo le llamaba la atención. No parecía disfrutar de la fama. No buscaba llamar la atención. Y aún así, era el centro de todo. Un día,
En el hotel de la selección argentina, vio a Messi pasar por el pasillo. No había cámaras, ni fanáticos, solo él y dos guardias discretos. Emily, sentada en un rincón con su cuaderno de notas, simplemente lo miró. Messi cruzó su mirada por un segundo. No había vanidad ni arrogancia, solo una serenidad extraña, como quien lleva algo más grande que los títulos, como quien comprende la soledad de la cima. Esa noche, Emily escribió en su diario, algo que no hacía desde hacía meses. ¿Y si estoy equivocada sobre él? ¿Y si hay verdad incluso en aquellos que el mundo venera? Al día siguiente, cubrió un partido decisivo. Messi brilló, marcó goles, lloró al final. Y algo dentro de Emily se movió. Vio en sus lágrimas, no al atleta victorioso, sino al niño que quizá alguna vez solo quería jugar al fútbol en la calle, al ser humano detrás del mito. Pero fue días después que todo cambiaría. Emily fue asignada para una entrevista en vivo con Messi. Un momento breve, previsto para durar 3 minutos, justo después del partido que llevaría a Argentina a la final. El ambiente detrás de cámaras era caótico. Luces, gritos, reporteros empujándose por un lugar. Ella, con el micrófono en mano, sentía el corazón latir diferente. No por nervios, sino por algo más profundo. Una inquietud antigua, como si Leticia, su abuela, le susurrara: presta atención. Lo que sientes importa más que lo que planeaste. La entrevista comenzó con lo básico. Emily, seria, enfocada, preguntó sobre el partido, las emociones, los próximos pasos. Messi respondió con educación, pero sin sorpresas, hasta que ella se atrevió a hacer una pregunta que no estaba en el guión. Una pregunta que venía de adentro. Lionel, el mundo entero te está viendo ahora. Muchos te consideran un dios del fútbol. Pero, cuando nadie te ve, ¿quién crees que eres realmente? Hubo un silencio. Messi bajó la mirada. Respiró hondo. Y entonces respondió con voz baja pero firme: no soy un dios, solo soy un hijo, tratando de honrar el don que recibí. Emily se congeló. El mundo estaba mirando, pero ella no pudo continuar. La respuesta, simple y humilde, rompió algo en su interior. Era como si todo lo que Leticia decía cada domingo estuviera ahí, frente a ella. La gracia escondida en los humildes. La grandeza que no grita. La fe que vive sin escenario. Y lloró, en vivo, sin ocultarlo. Lloró como quien encuentra algo que no sabía que buscaba. Y por un momento, olvidó que era reportera. Solo era Emily, la niña que se había escondido del mundo. Ahora, frente a un hombre que con pocas palabras le recordó lo que era ser vista. Por dentro, el instante en que Lionel Messi dijo: solo soy un hijo, intentando honrar el don que recibí, quedó suspendido en el aire como una nota musical sostenida, demasiado bella para ser interrumpida. Y entonces vino el silencio. No un silencio técnico, ni una falla del micrófono. Fue un silencio humano, denso, cargado, un espacio entre las palabras donde el alma de Emily Grace se desorientó por completo. Estaba en cadena internacional, millones de personas mirando. El protocolo era simple: escuchar la respuesta, agradecer y seguir con la siguiente pregunta. Pero Emily no pudo. Su cuerpo seguía erguido, el micrófono firme en la mano, pero su voz había desaparecido. En los estudios, los productores gesticulaban, confundidos. El auricular vibraba con comandos urgentes. «Emily, continúa. Emily, estás al aire». Pero ella no escuchaba. O si escuchaba, no podía obedecer. Porque en ese momento, Emily ya no era la reportera entrenada, la profesional premiada, la escéptica racional. Era, otra vez, la niña de manos pequeñas escuchando las oraciones susurradas por su abuela. Era la niña frente a la cruz de madera, buscando sentido al dolor. Era solo una hija, tratando de recordar quién había sido antes de que el mundo le enseñara a dudar. Messi, al percibir la emoción, no desvió la mirada.
No ofreció una sonrisa de vanidad ni un gesto de superioridad. Simplemente se quedó allí, en silencio también. Y en ese silencio había una dignidad que Emily jamás había presenciado frente a una cámara. Fueron segundos, tal vez 30, tal vez 50, pero parecieron eternos. Lo suficiente para que los espectadores sintieran algo diferente. La transmisión, antes dominada por ritmo acelerado, gritos y celebraciones, había sido invadida por una pausa llena de verdad. El tipo de verdad que no se edita, que no se planea, que no se vende, solo sucede. Y entonces, discretamente, Messi tocó el hombro de Emily con suavidad. Un gesto sutil, casi invisible para las cámaras, y dijo: «Está bien. A veces, lo que más necesitamos es recordar quiénes somos». Fue suficiente para que las lágrimas corrieran. Emily bajó la cabeza, con una mano sobre los ojos, tratando de contener la emoción. Pero ya no se podía contener. Durante años, había construido muros. Y ahora, bastaron 2 frases y un gesto sincero para que esos muros se derrumbaran con la fuerza de quien finalmente entiende que fue vista, no por su función, sino por su humanidad. La producción cortó la transmisión. Volvieron al estudio, donde los presentadores, visiblemente desconcertados, intentaban llenar el espacio con comentarios apresurados. Pero el impacto ya estaba hecho. En redes sociales, el video, aunque incompleto, comenzó a circular con una velocidad impresionante. Messi hace llorar a periodista con respuesta conmovedora. El silencio en vivo conmueve a millones. Entrevista espiritual deja sin aliento al mundo. Entre bastidores, Emily fue abrazada por una colega argentina que la acompañaba. No podía hablar. Solo repetía entre lágrimas. Él dijo: «Solo soy un hijo. Solo un hijo». Era como si cada palabra desmontara capas endurecidas por años de dolor y desilusión. Más tarde, en la van de regreso al hotel, Emily finalmente pudo escuchar la entrevista otra vez, enviada por un técnico de audio. Reprodujo la grabación decenas de veces. Cada vez que oía la voz de Messi, algo dentro de ella se reacomodaba. No era el contenido racional de la respuesta, era el espíritu detrás de ella, la ausencia de vanidad, la conciencia de un propósito. Al llegar a su habitación, encendió el celular. Miles de notificaciones, mensajes de apoyo, sorpresa, gratitud, pero uno, en especial, llamó su atención. Era de una señora llamada Carmen Álvarez, del interior de Texas. «Emily, hija mía, vi la entrevista con mi nieta de 8 años. Ella me preguntó por qué estabas llorando y yo le dije, porque recordó quién era. Gracias por ese momento. Que Dios te bendiga». Emily se arrodilló junto a la cama, no por impulso, sino por necesidad. Hacía mucho tiempo que no oraba. En realidad, había olvidado cómo hacerlo. Pero en ese instante, no importaba. Cerró los ojos y simplemente dijo: «Gracias por encontrarme. En medio de todo, gracias». Al día siguiente, la entrevista incompleta había superado los 40 millones de visualizaciones. En programas de televisión alrededor del mundo, especialistas debatían sobre el motivo del llanto. Psicoanalistas hablaban de empatía. Teólogos destacaban el valor del reconocimiento espiritual. Periodistas discutían el poder de un momento no guionado. Pero quienes realmente comprendieron fue el pueblo común. Los mensajes más conmovedores venían de madres solas, hombres en rehabilitación, adolescentes en crisis, ancianos en asilos. Gente que nunca se sintió representada en los grandes discursos, pero que se vio reflejada en el silencio de Emily. Porque no era solo un llanto, era una confesión pública de fragilidad y, paradójicamente, de fe. Messi, por su parte, no dio entrevistas sobre el episodio. Cuando le preguntaron, se limitó a decir: «A veces, no hacen falta palabras, solo necesitamos escuchar con el corazón». Y siguió, sin capitalizar el momento, sin intentar apropiarse de la emoción ajena. Una vez más, dejando claro que su grandeza quizá radique precisamente en eso, en lo que no dice. Emily,
Ahora era otra. No se trataba de fama, ni de viralización. Era algo más íntimo. Había encontrado, frente a las cámaras, lo que nunca esperó encontrar. Redención. No la de sus errores, sino la de su esencia olvidada. ¿Y tú? ¿Aún crees que el silencio puede decir lo que las palabras jamás lograrían? En un mundo veloz como las redes sociales, donde todo se olvida en pocos clics, el video de la entrevista de Emily Grace con Lionel Messi hizo lo contrario. Permaneció, creció, resonó. Era como una oración que, en lugar de perderse en el cielo, descendía de nuevo a la tierra en forma de testimonio. En pocas horas, ya no era solo un contenido viral, era una ventana hacia algo más grande, algo que muchos no sabían nombrar, pero que reconocían con el alma. Las emisoras intentaron etiquetar el momento con términos técnicos: evento de conexión emocional espontánea, colapso sensible en vivo, reacción inesperada de la periodista. Pero el pueblo sencillo, las familias frente al televisor, los abuelos con sus nietos, los enfermos en los hospitales y los creyentes en las iglesias, lo llamaron por el nombre que sabían de memoria: milagro. En los primeros días, las bandejas de entrada de la emisora colapsaron. No eran críticas, eran confesiones. Personas diciendo que habían vuelto a creer, que nunca habían llorado con una entrevista, que sintieron a Dios en aquel silencio. Pastores comenzaron a mencionar el episodio en cultos. Sacerdotes citaron la frase de Messi en sus homilías: «Solo soy un hijo», intentando honrar el don que recibí. El video comenzó a proyectarse en reuniones de oración, en hospitales, incluso en pantallas gigantes durante los cultos dominicales. Un grupo de misioneros en Guatemala escribió a Emily: «Mostramos tu momento con Messi a jóvenes en recuperación por adicciones. Lloraron. Dijeron, si hasta una periodista fuerte llora al hablar de fe, tal vez Dios también se acuerde de nosotros». Emily leía todo con una mezcla de incredulidad y reverencia. No era ella la que estaba en el centro. Era lo que había sucedido, la verdad cruda, sin maquillaje. La fe revelada no en palabras religiosas, sino en gestos humanos y quebrantados. Aquello era más grande que ella, y lo sabía. La emisora, al notar la repercusión, intentó capitalizar el momento. Querían hacer especiales, volver a entrevistar a Emily, explotar el fenómeno. Pero ella se negó. No por orgullo, sino por respeto. Sabía que aquel momento no era un peldaño profesional, era un altar. Y no se pisa un altar con zapatos de ambición. Lionel Messi, por su parte, permaneció en silencio público. No publicó, no comentó, hasta que, una semana después, su equipo se puso en contacto con Emily. No para una nueva entrevista, sino para entregarle una carta. La recibió en su habitación de hotel, de manos de un asistente personal. Al abrir el sobre, encontró una hoja sencilla, escrita a mano, en español. La traducción decía: «Emily, la vida me enseñó que las mayores victorias suceden fuera de las canchas. Vi en tus ojos algo que reconozco, la búsqueda de aquello que el mundo no puede dar, pero que solo Dios puede ofrecer. Mi madre siempre me decía, no juegues para agradar a los demás, juega para agradecer. Creo que tú también vives así. Gracias por haberme escuchado con el corazón. Lionel». Emily sostuvo la carta como quien sostiene una reliquia, no por la fama del autor, sino por la verdad contenida en sus palabras. Era una carta, de verdad, no un correo, no una publicación, un gesto de humanidad en un tiempo que ha olvidado cómo ser humano. Volvió a llorar, pero esta vez no fue un llanto de dolor ni de sorpresa. Fue un llanto de reencuentro, como si de repente Leticia, su abuela, estuviera a su lado, sonriendo, diciendo: «No fuiste llamada para ser famosa, fuiste llamada para ser semilla». La noticia de la carta se filtró días después, no por Emily, sino por alguien del equipo de Messi. Y nuevamente, el mundo reaccionó. Pero ahora, con aún más respeto. Ya no era solo una conmoción mediática,
Era un movimiento espiritual. Comunidades comenzaron a reunirse para orar por el impacto de ese momento. Grupos interdenominacionales organizaron encuentros con el tema. Honrar el don que recibimos. Incluso en escuelas, se discutía la entrevista en clases, como ejemplo de empatía y humanidad. Fue entonces cuando llegó otra carta, desde una prisión de mujeres en Alabama, escrita por una reclusa llamada Clarissa. Decía: Emily, aquí adentro, casi nadie se siente vista. Nos llaman por números, nos ignoran por nuestros errores, nos olvidan nuestras familias. Pero cuando tú lloraste, todas lloramos contigo. Fue como si, por unos segundos, alguien allá afuera sintiera lo que sentimos. Ya no creo en muchas cosas, pero en ese momento creí que Dios todavía se acuerda de nosotras. Gracias. Emily sostuvo la carta sobre su pecho durante minutos. Respiraba hondo, como si quisiera absorber cada palabra. La niña invisible que había sido alguna vez, ahora era espejo para otras invisibles. La periodista que casi había perdido la fe, ahora era puente de fe para quienes ya no sabían dónde buscarla. Fue entonces cuando tomó una decisión. Contactó a la emisora y dijo: quiero volver a las calles, quiero hacer un documental, no sobre fútbol, sobre lo que la fe todavía puede hacer. El director dudó, pero ante el impacto global de la entrevista, no pudo negarse. Así nació el proyecto que cambiaría su vida. Voces de Gracia. Una serie de encuentros con personas comunes, cuyas vidas habían sido tocadas por aquel momento con Messi. Emily recorrió Estados Unidos, América Latina, Europa. Entrevistó a madres en duelo, jóvenes en crisis, pastores agotados, ateos con dudas, todos tocados por aquella noche en Qatar. Y cada uno de ellos decía, a su manera: ese día recordé quién era. Porque a veces la fe no necesita gritar, solo necesita ser verdadera y compartida, como un video que, sin pedir permiso, se transforma en oración colectiva. Una oración que por algún motivo el cielo eligió compartir. Emily Grace regresó a Nueva York como quien vuelve de un exilio interior. Caminaba por los mismos pasillos de la emisora, donde había perdido su fe en el periodismo, pero ahora había algo nuevo en su mirada. No era arrogancia ni gloria, era quietud, una serenidad construida sobre ruinas antiguas. Ya no cargaba dudas sobre quién era, ni buscaba probarle nada a nadie. Por primera vez, se sentía completa. El video con Messi no solo había tocado al mundo, había reconfigurado su misión, y fue precisamente por eso que decidió renunciar al cargo de presentadora. En lugar de aceptar el contrato de exclusividad que le ofrecieron, eligió algo que sorprendió a todos: irse. No en ruptura, sino en paz. Necesito volver a las calles, dijo al director de la emisora. Necesito escuchar historias sin el filtro del guión. Quiero volver a sentir el olor de la esperanza en un barrio olvidado, el sonido de una oración susurrada en un hospital. Necesito encontrar la gracia donde el mundo no está mirando. Así nació el documental Voces de Gracia. Un micrófono nuevo, ya no plateado, brillante, cargado con el peso del espectáculo, sino simple, de mano, cerca del rostro de quien habla con los ojos antes que con la boca. Emily diseñó el proyecto como quien escribe una carta de reconciliación con su vocación. El equipo era pequeño: 2 camarógrafos sensibles, una editora con alma de poeta y un asistente de producción que antes vivía en situación de calle. Todos elegidos no solo por su capacidad, sino por su habilidad de escuchar con el corazón. La propuesta era clara: encontrar personas tocadas por la entrevista con Messi y escuchar sus historias. Pero algo más grande ocurrió. Al viajar por EEUU y América Latina, Emily encontró no solo reacciones al video, sino semillas de fe plantadas en terrenos inesperados. Y esas semillas hablaban, con lágrimas, con sonrisas tímidas, con abrazos silenciosos. En el interior de México, conoció a Marta, una anciana que reunió a viudas cada jueves para orar después de ver la entrevista.
Nuestro corazón estaba endurecido, contó. Pero al verte llorar, recordamos que todavía teníamos lágrimas. Y donde hay lágrima, hay vida. En el sur de Argentina, conoció a Diego, un exfutbolista frustrado que había intentado suicidarse. Al ver a Messi decir, «Solo soy un hijo intentando honrar el don que recibí», algo cambió en él. «No necesito ser Messi», dijo. «Solo necesito ser un hijo. Eso ya es suficiente». En Recife, Brasil, encontró una escuela pública donde una profesora proyectaba el video para iniciar debates sobre empatía y propósito. Ese momento enseñó más a mis alumnos que años de currículo. Mostró que ser humano también es noticia. Cada entrevista era un altar, cada grabación una confesión. Emily ya no era reportera, era peregrina, y su nuevo micrófono no captaba solo sonido, captaba fe. Pero quizás el momento más impactante ocurrió en Charleston, Carolina del Sur, ciudad donde Emily pasó parte de su infancia. Invitada a visitar una pequeña iglesia bautista donde su abuela, Leticia, solía cantar, se reencontró con un pasado que no esperaba. El pastor, un hombre de voz suave y ojos llenos de tiempo, la recibió con cariño. «Tu abuela decía que eras una escogida niña. Solo esperábamos el día en que tú también lo recordarías». Allí, en el sencillo púlpito de madera donde Leticia tantas veces sostuvo un viejo himnario, Emily fue invitada a hablar. Tomó el micrófono, no el de grabación, sino el de la iglesia, y con voz firme dijo: «Durante muchos años creí que mi profesión era contar verdades, pero hoy sé, mi llamado es encontrar la gracia, donde nadie la busca, donde nadie quiere escuchar, porque quizás, solo quizás, el periodismo también pueda ser amor». Hubo silencio. Después, aplausos. Pero Emily no esperaba aplausos, esperaba paz. Y allí la encontró, en la misma tierra donde fue invisible. Ahora, siendo instrumento de redención. El documental se lanzó meses después, exhibido en pequeños circuitos y congregaciones. No tuvo grandes campañas, pero viralizó igual que la entrevista. Por su espíritu, por su verdad no ensayada, ganó premios, pero más importante, ganó corazones. Emily empezó a recibir invitaciones para hablar en universidades, seminarios y congresos. Siempre rechazaba los escenarios lujosos. Prefería las aulas modestas, los auditorios de comunidades, los cafés con grupos de oración. Su mensaje era sencillo: no estoy aquí para inspirar, estoy aquí para recordar. Recordar que ser visto es el primer paso para sanar y que un micrófono puede ser arma o puente. Yo elegí puente. En una de esas charlas, un joven estudiante se acercó al final y preguntó: ¿todavía crees que vale la pena llorar frente a las cámaras? Emily sonrió. Tocó su nuevo micrófono, ya gastado de tanto uso, y respondió: siempre que el llanto sea por algo que importa, sí, vale la pena, porque el mundo puede burlarse del llanto, pero el cielo lo comparte. Y así, Emily Grace cerró un ciclo, no con aplausos, sino con gratitud silenciosa. Volvió a casa sabedora de que había encontrado su camino, y en su corazón resonaba una última pregunta, que se hacía a sí misma, y ahora también al mundo. ¿Y si todo el periodismo fuera, en el fondo, una forma de amar al prójimo,